Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Hemos vuelto a los estudios de País Lobo, hemos vuelto a la rutina normal y por supuesto hemos vuelto al día lunes junto a Alicia Vesperina. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, lo más bien. Un saludo a quienes nos escuchan a través de la radio y quiero mandar un especial saludo a Emelina, que ella sabe quién es, una persona muy querida mía y nos dijo que nos escuchaba por la Mega. A mí fue toda una sorpresa, así que saludos Emelina. Maravilloso. Muchos saludos a Emelina entonces que nos escuchan ahí. Muchas gracias. Oye, sí, yo también cuando estuve en Santiago también nos decía que nos escuchaban, pero por la web, por paislobo.cl. Así que muchos saludos a Óscar Olavarría también que nos está escuchando ahí por la web. Ya Ali, hace rato que no hablábamos. Hoy día, encuesta académica, incendio. ¿Qué más vamos a hablar o no? Sí, yo quisiera concentrarme en los incendios, Rocío, porque resulta que yo creo que estas tragedias tan importantes sirven para que veamos qué se pudo haber hecho mejor. La idea no es sacar provecho de nada aquí, ni enjuiciar a nadie, pero sí yo creo que por respeto a esos más de 100 personas que han fallecido, es nuestro deber examinar las cosas y ver qué podemos hacer para que estas cosas no se vuelvan a repetir. No sé si te parece. Chuta, Ali. De todas maneras, solo que con un incendio intencional no sé si hay mucho que no se pueda volver a repetir, pero vamos, te sigo en el pensamiento hoy día. A ver, ¿por dónde partimos? En la reflexión. Sí, Efectivamente, en la reflexión. sí, fíjate que no se puede hacer nada cuando tú tienes una persona dispuesta a prender fuego en pasto seco con las condiciones que hay en este minuto y eso obviamente va a generar un tremendo foco. Entonces, por lo mismo, como sabemos que existen personas que están dispuestas a eso por las motivaciones que sea, no quiero entrar en ese punto, no me interesa saber qué puede pasar por la cabeza de alguien que tiene la intención de salir a quemar algo, ¿ya? Pero si es que estamos sometidos a que eso es una posibilidad, yo creo que tenemos que estar preparados para responder a eso. Entonces, creo que aquí la respuesta oportuna y rápida hace toda la diferencia respecto a las consecuencias que eso puede tener. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, Rocío, ¿estamos haciendo lo máximo en la respuesta, por ejemplo, si es que nosotros vemos a alguien que está en la carretera tirando una colilla, que vemos que se parte un foco de incendio, que por la razón que sea, sabemos a dónde llamar, sabemos a quién avisarle, sabemos cómo dar ese aviso? Primera cosa, por ejemplo. ¿Cómo denunciar a alguien que está tirando una colilla a la carretera? Claro, o cómo avisar, ojo, aquí hay un posible foco, aquí partió algo, aquí yo estoy viendo que hay no sé, alguien que se fue del lugar donde está haciendo camping, dejó un fuego prendido. O sea, ¿a quién le avisamos, Rocío? Esa es la primera cosa. ¿O qué hacemos? Si vemos algo prendido, yo no llamaría a nadie, agarro el extintor del auto y lo apago yo. Digo claro, yo, ¿no? O sea, porque si nos esperamos a llamar a claro, alguien para que venga a apagar una fogata, en verdad. obvio, si hay la posibilidad. Por ejemplo, respecto a la prevención, también estaba pensando, ¿están las redes de incendio, los grifos funcionando todos, por ejemplo? ¿Sabemos Bueno, cuál es el que está más cerca de la casa? Ese tipo de cosas, por ejemplo. ahí yo entiendo que Carabineros, sí, o sea, Carabineros, Bomberos tiene un grupo de voluntarios, generalmente son los más pollos, los que están recién partiendo, que tienen una estructura para ir a revisar los grifos constantemente, que los van revisando, porque justamente les ha pasado que han llegado a un grifo y no tenían suficiente agua. Ahora, esto con respecto a los incendios forestales, en verdad no hay mucho por donde hacer, porque en los incendios forestales no hay grifos, po. Claro, no, sí, entiendo, pero el drama al final, por lo menos en los incendios que vimos este fin de semana, se suscitó cuando empezaron a llegar a sectores poblados. Entonces, ahí yo me imagino que sí hay redes, entonces habría que ver si es que están funcionando todas. Otra cosa Sí, también. pero ahí, antes de que pase, me devuelvo un poco para atrás, porque si es así, la pregunta es distinta. ¿Existe un plan de manejo en caso de incendio de plantaciones forestales? Y ahí sí me detendría un minuto, porque diría, dadas las condiciones y el cambio climático y que sabemos que estamos constantemente cerca de incendios, deberíamos entonces pensar que para tener una plantación de eucaliptus o una siembra de trigo, deberíamos empezar a adelantarnos y a trabajar en qué hacer o qué mecanismos tener en el caso de una siembra. Por ejemplo, ahora, ayer en la noche nosotros hablábamos con San Pablo, que estaban muy preocupados porque había una siembra de trigo muy cerca de las casas, donde ya está bastante seco a estas alturas, y muy cerca,
no tan cerca, pero bastante en la zona, ya habían pedido evacuar toda la zona de Chacayal y tenías un incendio forestal declarado que por las condiciones del viento no sabías, estaba descontrolado. Ahora ya está todo contenido y está funcionando bastante decente esperando que se consuma, pero obviamente genera temor en las casas y cuando tienes siembras muy cerca de las casas, se te pueden producir este tipo de cosas. Y si además tienes una zona donde tienes pastizales que no están bien trabajados, o sea, que no están bien contenidos, es muy, muy alto el riesgo. Me acuerdo que la semana pasada aquí en Osorno tuvimos un incendio donde estaba en riesgo un colegio también, porque también había una zona donde habían pastizales que no estaban cortados. Y ahí me llamó mucha atención porque el alcalde decía, llamamos a que aquellos dueños de pastizales que no se puedan hacer cargo se acerquen a la municipalidad. Y yo decía, ¿pero esta es responsabilidad de la municipalidad estar fiscalizando que esos sitios no sean un peligro para el resto de la comunidad? Entonces, ¿cómo si usted no puede, no tiene cómo hacerlo, acérquese? Es como aquí el rol fiscalizador que tienen las municipalidades en la zona urbana, donde nosotros aquí en Osorno tenemos tantos lugares baldíos que consiguen un riesgo para la comunidad, debiera haber ya una precaución, sobre todo cuando sabes que viene una ola de calor y sabes que van a estar las condiciones climáticas para que se produzcan focos de incendio. Lo mismo pasa en estas zonas que son rurales, también debiéramos adelantarnos a que estas cosas pasen y poner atención ahí, porque ya las condiciones medioambientales cambiaron. Sí, sí, bueno, nosotros acá en el chat de los vecinos es frecuente ver, oye, ¿quién es el dueño de tal sitio que está con el pastizal alto? Y se empiezan a mover los mensajes y efectivamente aparecen cortados el otro día. Yo creo que todos tenemos que empujar también respecto a la prevención, porque efectivamente después, claro, todo lo que pudimos haber hecho y no hicimos es lo que nos pasa la cuenta, pero ahora todavía estamos a tiempo. Yo igual anoche, Rocío, sentía el humo de este incendio de San Pablo. E igual estaba preocupada porque yo decía, uno no tiene control de lo que está pasando, no tiene información, no sabe si esto viene avanzando o no. Y cuando llegue el minuto que te dicen evacúa, yo me preguntaba lo siguiente, te dicen evacúa, que efectivamente en Valparaíso dijeron, pero no te dicen para dónde, No, no porque dice para igual dónde. hay caminos cortados y tú no sabes muchas veces si es que estás tomando la ruta que te lleva exactamente a donde no tienes que ir, porque con los tsunamis es distinto, te dicen evacúa y todo el mundo sabe que tiene que irse a los lugares más altos, ¿no es cierto? Es obvio, entonces están como las rutas señalizadas hacia cerro arriba. Pero cuando hay un incendio, tú no sabes para dónde. Así que ahí yo creo que también hay que incorporar una nueva capa de información respecto a la evacuación. Y lo otro que pensaba, Rocío, si te dicen evacúa, ¿qué me llevo? ¿Qué cosas? Porque tú no te puedes poner a pensar ahí, estas cosas avanzan muy rápido, es cuestión de minutos, y decían, en media hora ya estaban las casas rodeadas de fuego, era imposible salir. Entonces, en esos minutos, tú dices, ya, y yo pensaba, bueno, los documentos, no sé, lo primero que uno tiene que llevarse, ¿no es cierto? Porque después para cualquier trámite, cualquier cosa que necesites hacer, necesitas tus documentos. ¿Qué más te llevas? Bueno, esas cosas yo creo que tenemos que dejarlas como conversadas de antes para que uno sepa efectivamente, reaccione rápido y nos evitemos pasar a mayores con las tragedias, ¿no? Sí, o sea, de todas maneras, yo ayer estaba en San Pablo justamente y yo creo que por triangulación te llega el mensaje y llegaban, no sé, 5 o 6 mensajes, una alerta bastante potente que te decían te decía qué zonas tenías que evacuar, pero efectivamente no te decían hacia dónde evacuar. Yo escuchaba una entrevista justamente de la persona encargada de mandar este tipo de mensaje y decía, bueno, primero tienen un número limitado de caracteres que pueden enviar, por lo tanto es bastante complejo que se envía. Y segundo, hablaba justamente de que antiguamente se decía, bueno, por el viento la gente pensaba que había que evacuar hacia cierto sector, pero cuando cambió el viento, o sea, vimos las imágenes de los autos donde habían cuerpos debajo de los autos, justamente porque, no sé, seguía el fuego, cambió para el otro lado, la cantidad de gente que evacuaba era demasiado y se produjeron atochamientos, pero la cosa es que hay personas que están atrapadas dentro de que quedaron calcinadas dentro de los autos. En verdad es realmente terrible y toda tragedia nos hace repensar cuáles son las prioridades, todas las crisis nos hacen pensar qué nos falta para no volver a cometer el mismo error. Tú hablas de que está todo súper bien señalizado, los tsunamis, no sé qué. Sí, pero eso también fue producto de que hubo gente que murió en los tsunamis y ahora sabemos que hay que evacuar para el cerro. Ahora se sabe que hay que hacerlo muy rápido porque antes la gente se quedaba y iba a recoger las conchitas en el mar, ¿sí? O sea, ahora se sabe hacia dónde hay que arrancar. Ahora que tenemos estos incendios, y al parecer los incendios llegaron para quedarse, tenemos que tener una cultura de los incendios finalmente y cómo nos ponemos al corriente de, o sea, hacia dónde hay que arrancar, qué cosas llevar. O sea, yo ahora cuando tú lo decías pensaba, sí, agarro mi cartera, hagamos mi computador y mi celular,
los niños, obviamente los niños primero, vámonos al auto, pero es como que, ¿qué haces después? No sé, yo pensaba al tiro en como, en fin. Sí, y respecto del aviso, claro, tú porque estabas con tu celular al lado y lo estabas mirando y te llegaban pero ¿y qué pasa con, no sé, un par de viejitos que no tienen celular? ¿Por dónde les llega el aviso? También hubo gente que se quedó en sus casas y falleció ahí porque tampoco tuvieron el aviso. Entonces pensaba intervenir en algún minuto, no sé, las ondas de radio, las ondas de televisión, todo en el fondo que venga como una señal completa de evacuación hacia dónde. Eh, y lo otro también quizá aprovechar la sirena de los bomberos, que quizás podrían tener un toque distinto, no sé, estoy imaginando, estoy pensando así en voz alta, como para que uno escucha la sirena y sabe que eso significa evacuar o significa prende la tele o prende la radio, porque ahí te va a llegar el aviso de qué está pasando para que uno también esté enterado. Como dices tú, estas cosas nos permiten ir mejorando, ir subiendo capas Sí. de información. Y yo creo que tenemos que incorporar todas estas cosas, Rocío, porque como tú dices, va a venir el invierno, se nos va a olvidar, bueno, en el invierno se van a salir los ríos y vamos a tener otro tipo de tragedias para las cuales espero que también nos estemos preparando. Y va a venir el próximo verano y estas cosas van a seguir pasando. Entonces, ¿cómo hacemos para que las tragedias no sean de esta magnitud? Yo entiendo, Alicia, que efectivamente los bomberos tienen distintos sonidos en las alarmas, o sea, las alarmas de incendios significan distintas cosas. Lo que pasa es que no tenemos la cultura de poder entender qué es lo que se nos está comunicando, porque si hay un primer incendio declarado, después si sube de nivel, también el ruido, las sirenas son distintas para poder comunicarse entre ellos, pero nosotros no lo sabemos. Entonces aquí vamos a tener que incorporar esa cultura nosotros los paisas o los civiles, como nos llaman algunos para poder entender qué es lo que está pasando. Y respecto a los adultos mayores, claro, hay un tema de cómo tú te enfrentas a los incendios, pero también cómo hacemos comunidad, o sea, ahí cómo logras ayudar a los demás, aunque son cosas de segundo. Recuerdo el incendio que hubo el otro día en la Quinto antes de Navidad y que justamente ahí un adulto mayor le explotó el gas y los que estaban adentro no sabían bien qué pasaba y solamente escucharon el ruido y salieron a mirar y la casa ya estaba en llamas. Una de las casas vecinas, una entrevista que pudimos revisar aquí en País Lobo también, de la señora Claudia, es tan rápido que en realidad te queda tan poco tiempo de pensar que quizás debiéramos tener como en las operaciones Daisy que hacíamos en el colegio, para los temblores, algo similar también. Esto mismo es para los incendios, que es lo que pasa, tenerlo prepensado, como bien decías tú, nos ayuda a poder reaccionar más rápidamente frente a la emergencia. Tú sabes que hay un ejemplo de eso en el último accidente que hubo en un avión, en Japón, ¿te acuerdas? Que tuvieron que evacuar el avión muy rápidamente y se ven las imágenes como los pasajeros, bueno, de las 8 salidas de emergencia, solo funcionaron 3, las otras estaban bloqueadas, entonces evacuar un avión gigante por 3 salidas de emergencia era un desafío gigante, pero tú sabes que los japoneses, con esa cultura que tienen, respetaron totalmente las indicaciones, nadie se detuvo a sacar su maleta ni a buscar su bolso, sino que hicieron las cosas como había que hacer y se salvaron todos. Bueno, ese tipo de cosas pueden suceder porque tú las tienes muy anticipadas y muy pensadas y muy entrenadas. Entonces quizás acá eso nos falta. Y otra capa que quiero agregar también a esta conversación, Rocío, que también es preocupante, es que la gente también decían en los testimonios que tenían susto de dejar sus cosas cuando le decían que evacúen porque podían entrarles a robar. O sea, también hay gente que se aprovecha de estas tragedias y que sabe que si una población está entera sin personas, pueden ir a robar. O sea, yo creo que hay muchas cosas que coordinar. En el minuto que te dan la orden de evacuar, alguien, la autoridad de seguridad, tiene que tomar control de las vías, de las calles, decirte por aquí es, conducirte para que tú sepas por dónde tienes que ir y además resguardar que no se meta nadie a saquear, que eso sí que ya es el colmo, ¿no? Sí, yo entiendo ahí el apego hacia las pertenencias, pero cuando viene el fuego, como que no hay mucho que preocuparse en ese sentido. A mí me preocupaba más y pensaba ahora en San Pablo, ¿qué pasa con los animales? Entiendo que hay una lechería que se quemó y yo pensaba, ¿qué pasa con los animales? O sea, si uno tiene que evacuar, igual se me apretaba el corazón de decir, bueno, ¿y qué dejamos a los animales ahí para que se quemen si en verdad no tienen para dónde arrancar? Pero los sueltas, y si los sueltas y estás al lado de una carretera, ¿qué pasa ahí? ¿Y qué pasa con las mascotas también? Sí. Deja que los animales salgan despavoridos para cualquier lado, pero todas tus vías de evacuación, ¿qué pasa si te encuentras con un animal que va corriendo mientras tú estás? Los deja. No, en verdad es súper complejo y nos hace pensar y ojalá aquí avancemos hacia aquellos que más saben de estos temas de precaución y nos adelantemos nuevamente, porque ya esto no es un solo foco, son varios. Hay algunos que sí son
premeditado. Y tú partimos esta conversación diciendo, ¿actuaron bien o no las autoridades? Esa era como la pregunta inicial. También escuchaba hoy día en la Radio Infinita en la mañana y decían que se sabe que un 75% de los incendios del año pasado, alrededor de un 70-75%, eran de causa humana, pero no necesariamente que tenían alevosía de cometer un incendio. Tenías solamente un 20-25% de algunos que sí fueron orquestados, o sea, que querían quemar algo y eventualmente hubo complicaciones mayores o no sé por qué lo habrán hecho, pero solamente un 25, un 70 que no. Y si sabemos que cada vez está haciendo más calor, que las condiciones han cambiado, aquí tenemos que empezar a preocuparnos ya en general de todos estos riesgos y se esperaría que el nuevo Senapred entregue una forma de actuar frente a los distintos rubros que existen al tema forestal, al tema agrícola, que puede poner en riesgo las vidas humanas, las casas de las personas, porque ahora tenemos una crisis tremenda de vivienda también allá, no solamente las vidas que se perdieron, sino como todas esas personas perdieron todo en la quinta región. Todo. Yo, Rocío, estaba en un campo hace un par de años trabajando en un verano y recuerdo que en una faena de soldadura estaba un maestro soldando y saltaron unas chispas y se prendió el pasto, pero no te digo, pero en segundos. O sea, fue una cosa, pero sí, brutal y violenta. Por suerte lo pudimos apagar rápidamente y no pasó a mayores, pero igual te da ese pánico de estar en la mitad de un campo, en el medio de la nada, y que puede prenderse. O sea, efectivamente esto prende con pasto seco, como dicen. Para actualizar la información que dio Senapred, la última, tenemos en este momento 180 incendios en el país, en 11 regiones, de los cuales 119 están controlados, 39 en combate, 20 bajo observación y 2 se extinguieron hoy día. O sea, esa es la información que tenemos, 180 incendios. O sea, de verdad, esto es un problema transversal, independiente del origen, hay que tener un tremendo músculo para reaccionar rápido. Sí, de todas maneras, y ahí ponerse, había otra noticia que tú ya que estamos hablando de las autoridades y qué es lo que hay, decía que no se habían pagado las cuotas, parece, de un avión, no sé si vio que del avión tanker y que por eso no se podían usar, no sé si las viste, Alicia. Sí, lo vi, pero lo que me pasa, Rocío, es que cuando uno está metida y siguiendo o sea, segundo a segundo lo que se está publicando, es súper difícil discriminar lo que es de verdad de lo que es inventado, porque no olvidemos que también existen los terroristas de Twitter, porque hay gente que empieza a levantar información falsa para provocar más caos, entonces al final la gente no sabe a qué creerle, no sabe si es cierto, si es mentira. Entonces ahí también otra lección que tenemos, que nos informemos por los canales oficiales de todas las cosas que están pasando, y las cosas que no aportan en ese minuto yo las dejaría para el lado, para el lado, para el lado. En este minuto la emergencia es apagar. Lo que sí, a mí no me gusta que después se le meta a tierra los problemas y se haga como que no, sí, no, 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 aquí hay mucho que aprender, hay mucho que mejorar, hay mucho que coordinar. En final es en función de nosotros mismos, en función de que esto puede pasar mañana al lado de tu casa y uno quisiera tener unos organismos coordinados y unas autoridades competentes y que tengan todos los recursos a la mano y tengan todas las atribuciones para poder actuar. Es terrible lo de las redes y la desinformación también, ¿eh? Porque muchas veces uno cae y te suena como a verosímil, tú dices, sí, esto me cuadra, y porque uno le cuadra, uno cree que es verdad y a veces no es cierto, así que ojo ahí también. Sí, el sesgo de confirmación también que uno está buscando, que la información que está en los medios le confirme lo que uno cree que pasa y a veces no es tan así. A ver, ¿por dónde seguimos aquí? Algo que Mira, te quería comentar es que sí, hoy día lunes también se junta el COSENA y también escuchaba lo que decían en Radio Infinita, no sé qué te parece a ti, que esta puede ser dentro de la crisis una oportunidad para que esa instancia aumente el valor, o sea que todo lo malo que ciertos sectores políticos veían dentro de esta reunión que se da, ahora pueda verse como algo bueno y permita hacer esta colaboración en conjunta de las distintas autoridades, de las distintas instituciones que pertenecen a este grupo y no solamente llevarlo al tema de delincuencia, sino también a lo que está pasando justamente en la quinta región. No sé qué te parece a ti, Gali. es que obviamente, porque si los temas se mezclan en el sentido de que tengo personas que están deliberadamente prendiendo fuego, bueno, es un ataque a la seguridad nacional también, ¿cómo no? Vimos que lo primero que caen son las redes, las torres de comunicación, los teléfonos celulares. De hecho, mi hijo en Santiago me decía, mamá, ¿qué pasa con los teléfonos que no están funcionando? Me lo decían el sábado tempranito.
Y claro, efectivamente se habían caído un montón de torres, entonces obviamente las comunicaciones se empiezan a afectar, los caminos están cortados, obviamente es un ataque a la seguridad nacional también. Yo creo que los dos temas tienen mucha pertinencia a tratarse en conjunto. Lo que sí me complica, uno de afuera, porque no tiene idea de cómo funcionan estas cosas, lo puede decir, capaz que voy a decir pura burra, pero cómo esto no es un organismo permanente, o sea, Consejo de Seguridad Nacional, Consejo, por lo que estaba leyendo, es como que se juntan distintos organismos que tienen que ver con lo mismo y coordinan sus acciones. En el fondo es eso, ¿no es cierto? Es una instancia como de coordinación, de consulta y de debate, de discusión, en fin. Pero uno pensaría que esto es como permanente, porque si todos tenemos que ver con el mismo tema, es como lógico que tengamos que tener las acciones un poco coordinadas, ¿no? O sea, Sí, pues y eso es lo que pasa, porque ¿te acuerdas que Camila Vallejo decía que el COSENA no era necesario, porque solamente daba un diagnóstico? Y conversaba yo el viernes con Lobo y le decía, me acordaba tanto de ti, porque qué bueno que es tener un muy buen diagnóstico para poder saber qué atacar finalmente, hacia dónde tienes que dirigir tus esfuerzos. Si no tienes un buen diagnóstico que te lo entreguen las distintas ramas que están constantemente cercanas a distintas realidades, ¿cómo vas a tener un buen diagnóstico? Y por tanto, si no tienes un buen diagnóstico, ¿cómo vas a poder ejercer una buena medida para poder atacar todos los niveles y la raíz específicamente de los problemas? totalmente de acuerdo, un tremendo diagnóstico. Y después saber con qué recursos cuentas, porque mucha gente dice, oye, pero es que aquí necesitamos plata porque con plata vamos a comprar, no sé, helicóptero. Bueno, pero los helicópteros necesitan pilotos, me imagino yo. ¿Dónde están los pilotos? ¿Tenemos pilotos? Bueno, necesitan combustible. ¿Dónde van a ir a cargar combustible? Bueno, necesitan cargar agua también. ¿De dónde van a sacar el agua? O sea, es toda una red que tiene que estar súper bien pensada de antes para que llegado un minuto se declara la emergencia y esta cosa empieza a funcionar sin preguntarle a nadie. Mira, hay minutos para la democracia, hay minutos para el debate, pero hay minutos para actuar y hay minutos para obedecer. Y yo creo que cuando se desatan emergencias como esta, no es el minuto de empezar a pedir las opiniones. Aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer porque lo tiene entrenado, porque son técnicos, porque a eso se dedican. Oye, no hemos dicho una palabra y yo me quiero tomar un minuto para agradecerle a los bomberos. Es impresionante ver a esas personas arriesgando su vida, su pellejo, metiéndose entre medio de las llamas, y son personas que no reciben remuneración, y aquí lo digo, y no tienen que seguirla recibiendo. Tienen que tener todos los equipos a su disposición, pero no tienen que recibir remuneración, creo yo, porque si no se van a transformar en otro organismo en donde hay personas que no tienen vocación y que no están ahí por amor a lo que están haciendo. Los bomberos, aplausos de pie, se pasaron. Yo obviamente felicito a todos los bomberos y todas aquellas personas que están apoyando en este minuto la crisis, finalmente, esta terrible situación que estamos viviendo en las distintas zonas del país. Ayer me tocó ver, fuimos con Cristóbal a dejarle cosas a los bomberos para poder apoyar en que iban a tener que estar combatiendo durante toda la noche este incendio para que no llegara justamente a las casas o conteniendo el incendio, más que nada porque ¿qué puedes hacer tú cuando se está quemando un bosque? En verdad, no es que puedas ir a apagarlo, sino esperar que se apague solo, pero que no siga avanzando finalmente. Y ahí no solamente estuvieron los bomberos, sino yo sé que distintos agricultores también estaban con sus maquinarias tratando de parar el fuego también. Yo creo que la discusión es más larga. No sé si solamente es un tema de vocación el que no te paguen para que tú lo hagas. No lo sé, Ali. Ahí me queda un poco corta esa conversación. Pero sí agradecer de todas maneras a aquellas personas que tienen esa vocación de servicio que están realizando. Impresionante. Impresionante. No, realmente impresionante. ¿Sabéis por qué lo digo? Bueno, y quizás no es el minuto y es una conversación más larga, pero me da la impresión de que aquí de verdad ellos van porque quieren estar ahí. O sea, cuando tú tienes una pega remunerada muchas veces, sí, pero sí, vemos tanta gente descontenta con sus pegas y en este minuto yo creo que, bueno, quizás no es el minuto. Lo conversamos en otro programa, Rocío. Y yo creo, sí, porque entiendo que hay algunas personas dentro de bomberos que también reciben remuneración y tienen que vivir también, pues. Y hay algunas que necesitan mucho más tiempo y también tienen que poder solventar la vida de su familia. Entonces, no sé si va solamente una cosa a la otra, pero es una conversación más larga y el tiempo se nos ha acabado. El día de hoy escuchamos sus comentarios. Si ustedes también quieren opinar respecto a si creen que bomberos debería recibir o no remuneración para que los podamos comentar en un próximo Política Podcast. Muchas gracias a Alicia y a todos los que se sumaron. Nos vemos mañana en otro capítulo del Política Podcast. Chao, chao. Chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast.
feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.